Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que hayan pasado unas vacaciones pues muy tranquilas, muy en familia, muy en paz, divertidas, cuando menos que hayan descansado. Entonces, ahora nuevamente me encuentro aquí con Perla. Nos tocó antes de Semana Santa y ahora después de Semana Santa. Perla, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Hola Sonia, pues muy reconfortada. Creo que estos días en que vivir la paz, de vivir la pasión de nuestro Señor en las celebraciones religiosas aquí en mi parroquia, me reconfortan y me ayudaron mucho. Y espero que a todos los que nos están oyendo también sea ese el caso y podamos disfrutar y pasar, vivir principalmente esa resurrección, esa nueva vida. Claro, sí, una semana desde luego para nosotros católicos muy importante, bueno, y en general para los cristianos también. Entonces, pues sí, un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, un tiempo de, pues, de perdón, ¿no? De tantas cosas que nos invita desde vivir la cuaresma y ahora ya pasada la Semana Santa, ¿no? Bueno, y ahora tenemos un tema que tiene que ver un poco con esto, un tema que a mí me parece muy bonito. Y hablar de ello, el tema se llama cambiar para mejorar. Y yo quisiera, Perla, que tú iniciaras con esta plática, porque bueno, me gustaría que les explicaras a todos aquellos que unen con nosotros todos los miércoles o que nos ven posteriormente, que nos hablaras desde dónde viene esta, esta plática del cambio, desde dónde lo vamos a abordar, desde dónde vamos a platicar. Fíjate, Sonia, que la celebración pascual es, bueno, es una celebración judía en la que imaginemos a un pueblo supeditado, sometido a los egipcios, en las que se les consideraba, bueno, no, eran esclavos. Se les consideraba de una capacidad menor, que tenían que ser, pertenecían a los egipcios al ser esclavos, tenían esa condición de sumisión a las órdenes de los egipcios. Y llega un momento en el que Yahvé se manifiesta a través de Moisés y les dice, salgamos de la esclavitud, es el momento. Y todavía el ser humano, los israelitas se niegan, ¿no? Y tiene que intervenir Yahvé mandando plagas para decirles, sí se puede, pueden salir. Y es cuando decide el pueblo judío salir de Egipto y tienen que atravesar, pasar por el Mar Rojo para llegar a otro lado. Ese paso, esa Pascua, es transitar, es caminar hacia un cambio diferente, hacia vivir lejos de la dependencia egipcia y conformarse como un pueblo en la solidaridad, en el amor, en el apoyo. Se vuelve un pueblo nómada durante 40 años donde se tienen que enfrentar a muchas carestías, a muchos hambre, a falta de agua, pero lo más importante es volver a contactar que durante esos 40 años estaba acompañándolos la presencia de Yahvé, donde en el día estaba una nube que manifiesta la protección, la seguridad. Se habían achicharrado en el desierto y esa nube les proporciona sombra, les proporciona el cobijo de ese Dios que se manifiesta. Y en las noches, en la oscuridad, como una columna de fuego que nos representa esa presencia, esa luz en nuestras oscuridades que vivimos en el transitar, no de 40 días en el desierto, sino el transitar en la vida en la que tenemos noches, tenemos oscuridad, pero siempre tenemos que recordar que la luz
y la presencia, el calor de nuestro Señor nos acompaña en ese transitar, transitar. Y nosotros, gracias a la liturgia y gracias a que a Jesús, nos recuerda nuevamente este, este cambio. Y ahora del caminar de la vida, de la muerte, perdón, a la vida, a través de vivir y acompañar a nuestro Señor en su pasión, en que también pasa un desierto, pasa situaciones difíciles, pero llega y estamos llamados a vivir a esa resurrección, a ese cambio positivo, a ese cambio de luz, a ese cambio de una nueva actitud en nuestras vidas. Ujú. Gracias, Perla. Bueno, antes de continuar, quisiera yo invitar a todos aquellos que nos están escuchando, que están conectados con nosotros, que envíen sus comentarios al chat. Recuerden que siempre para nosotros son muy enriquecedores todo lo que ustedes comparten, podemos responder sus preguntas. Entonces, bueno, aquí estamos para responder y para estar por medio del chat comunicados también con ustedes. Fíjate, Perla, que esto que cuentas, ¿no? De la salida de los judíos de Egipto, ay, pues para mí es una historia que siempre me ha encantado y esta parte de la que hablas, cómo pues realmente Dios los mantiene 40 años dando vueltas en aquel desierto porque hubieran podido irse por un camino mucho más fácil y llegar a la tierra prometida, ¿no? Pero están ahí y como dices tú, siempre arropados por la presencia de Dios en esta nube, en este fuego, pero también en el maná que cayó del cielo, pero también cuando llovieron estos, bueno, no me recuerdo exactamente qué aves eran, pero que amanecieron cuando ya estaban ya hartos del maná y entonces pidieron y entonces viene, aparece tapizado de, ¿no? Para que pudieran comer carne y luego cuando sentían que no tenían agua y que morían de sed y entonces le dice a Moisés en qué piedra golpeé para que salga el agua, ¿no? Y cómo a través de toda esta historia nos va hablando Dios del compromiso que tiene permanente con nosotros para ir avanzando en la vida hacia la tierra prometida, bueno, concretamente hablando aquí del pueblo judío. Me gustaría pensar, ¿no? Que en la vida pues tenemos una tierra prometida, ¿no? Y ya sabemos que la tierra prometida va a ser en este encuentro con el Señor cuando nosotros partamos de aquí. Pero en que en todo este transitar de nuestra vida, que pueden ser 20, 30, 40, 60, 80, 100 años de vida que nos permite el Señor, recordar que estamos transitando con ahora, pues a lo mejor no está, bueno, no, a lo mejor no está la columna de fuego ni nada de esto, pero está la luz del Espíritu Santo que nos deja y que, bueno, vamos a celebrar ahora tú lo tienes más claro, pero creo que son 50 días a partir del domingo de resurrección, ¿no? Y donde celebramos este Pentecostés en donde viene esta tercera persona de la Trinidad a hacer una compañía fuerte en nosotros que nos va a iluminar en nuestro caminar y que al cual vamos a invocar y pues literal, yo así digo, nos va a soplar, ¿no? Entonces, eh, para poder cambiar, para poder mejorar, pues tenemos que avanzar y tenemos que transitar. A veces, como dice este salmo que ahorita tú vas a decir cuál es, ¿no? Caminar por estos valles, eh, pues como dice el salmo, ¿verdad? Puros. Ujú. Valles oscuros, ¿no? Que para poder
caminar en ellos, tenemos que mejorar y que tenemos que cambiar muchas actitudes de nuestra vida y muchos patrones. Nosotros hablábamos hace 15 días, ¿verdad? De la tolerancia a las conductas inadecuadas, de cómo nos hace mucho daño tolerar esto, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ir cambiando, por ejemplo, este tipo de cosas, como tantas de las que hemos hablado en los otros programas, podemos ir mejorando, ¿no? Claro, y esa es vivir la resurrección de nuestro Señor. Yo creo que estamos de gozo, porque al celebrar esto, me estoy llenando de esa capacidad que me da Dios para transitar, para cambiar, para, como dices tú, buscar esa, esa tierra prometida que la podemos encontrar aquí, no en su plenitud, por supuesto, pero sí en pequeñas situaciones en que nos dicen, estoy en la tierra prometida y puedo sentir la protección y la luz de nuestro Señor. Y qué lindo nos dices, ¿no? Porque nosotros también tenemos sed, ¿no? Y también, tal vez con el cayado, ¿no? Para que brote agua, podemos también nosotros tener, como decíamos ahorita en el programa anterior de hace 15 días, buscar, no tolerar, no acostumbrarnos a esas conductas inadecuadas, como buscar mi distorsión del pensamiento, en el que también platicamos en un programa, cómo también la distorsión de mi pensamiento me impide llegar a esa tierra prometida, a esa felicidad, a esas relaciones sanas. Cómo nos alimenta, como decías tú, de codornices en un momento dado o de maná, de acuerdo a nuestras necesidades, y que está a la mano. Pero claro que tenemos que ir a buscarlo. Y esa es esa invitación con este tema de cambiar para mejorar, ¿no? El permitirnos ser suficientemente humildes, suficientemente sabios, suficientemente fuertes para generar esos cambios que necesito hacer por mi bien, claro que sí, pero también por el bien de los demás y para el bien de la sociedad en la que estamos nosotros inmersos. Entonces, esto es una fiesta grandiosa. Claro. Tenemos que incorporarla a nuestra vida. Si no se queda como una festividad más ahí, como que vamos a festejar, no sé, el día de San Valentín, ¿no? En que vamos a regalar. No, no, tenemos que incorporar la resurrección en nosotros, teniendo conciencia de que nuestro Señor nos va a acompañar en la oscuridad y en el día, para que nos mantengamos cerca de Él, contactando ese impulso, ese llamado, esa esperanza a algo mejor, ¿no? Mejor. Así es, Perla, porque fíjate que si nosotros vamos encontrando este significado, como tú dices, ay, es que es tan impresionante lo que nos puede dejar y alimentar en el interior, porque fíjate que, por ejemplo, hay tanto significado en la Semana Santa, desde que, bueno, entra nuestro Señor en el Domingo de Ramos transitando, ¿no? En el, subido en el burro, ¿no? En donde lo reciben con las palmas y todo. Él está transitando y lo sabe. Está transitando rumbo a su pasión, rumbo a su muerte física como ser humano y que sabe que va a transitar por momentos y por tiempos difíciles, ¿no? Y vemos tantas cosas como en la oración del huerto de los olivos, como le dice el Señor, pues si puedes no a su voluntad, sino la mía, ¿no? Entonces, como muchas veces nosotros también vemos que vamos a empezar a transitar por un dolor. ¿Por qué? Porque se vienen situaciones difíciles como la pérdida de un trabajo, lo que acabamos de vivir con la pandemia, como el enfrentar una separación o un divorcio, como enfrentar una enfermedad, como la muerte de un ser querido, o sea, tantas cosas
que simbólicamente podemos estar entrando y transitando a un momento difícil que no sé cómo va a parar. Pero lo que sí tendríamos que saber como cristianos es que tenemos que transitar a través de ese dolor para luego cambiarlo y transformarlo como nuestro Señor lo hizo en resurrección y ser mejores personas. ¿Y Tenemos- cómo vamos a ser mejores personas? En nuestro ministerio, en los centros de oración, las sociedades, centros de oración de Nuestra Señora de Guadalupe, estamos buscando la sanación interior, el darnos, llegar al autoconocimiento, llegar al perdón, llegar a encontrar recursos para poder generar esos cambios y de esa manera transitar por esos desiertos, transitar por esa pasión. Porque, a ver, ¿quién de nosotros, no sé, pongan en el chat, por favor, a ver, quién de nosotros no hemos pasado en esa situación de Getsemaní, ¿no? En el que no hemos tenido que llorar y decir, Señor, por favor, con esto no puedo. Cuando no hemos pasado por humillaciones, quizá por traiciones, por abandono de nuestros seres queridos o que nos sentimos abandonados y si no fue como tal, así lo experimenté, con ese abandono, con esa soledad, con ese peso que está de nuestras vidas, económico, emocional, afectivo, ¿no? Social, ¿no? ¿Quién no ha pasado por con esa carga? ¿Quién no se ha caído? ¿No? ¿Quién nos ha embarrado de lodo a través de darnos cuenta que muchas veces nos hemos equivocado y que tenemos que buscar el perdón? ¿Cuántas veces ese deseo, contactar ese deseo que está en nuestra alma de llegar a la gloria? Porque yo creo que en todos nosotros queremos llegar al paraíso cuando nos moramos y que también llegue la gente que queremos con nosotros al paraíso, no como el ladrón que le dice, por favor, no quiero estar contigo. Entonces, es nuestra vida. A veces lo pensamos que es la pasión que está ahí y es Jesús. No, somos nosotros en el que estamos conscientes de eso que vivimos y que estamos llamados a los cambios, a caminar hacia los cambios, a la resurrección, a vidas más sanas, a liberarnos de los resentimientos, a sanar esas heridas de vida que hemos ido o que yo he ido acumulando a través de mi historia y que las transmito tal vez en forma inconsciente hacia los demás. Entonces, esto tenemos que llenarnos de gozo, que ya tenemos un modelo, ¿no? Alguien que ya Así vivió lo mismo y que nos demostró que sí se puede. Esa es la resurrección. Sí se puede. Ahí tenemos que tener la esperanza de ello. claro. Y fíjate que el Via Crucis, ¿no? Donde vamos viendo cómo, pues después de la flagelación y toda la humillación y todo lo que sucede, todo el rechazo, toda la condena, ¿no? De que sí, que lo crucifiquen, que lo maten, etcétera. Eh, pues sí, como decías, no, eh, pues no aceptados por los demás, ¿no? Y entonces, de repente nuestra vida la vemos así, como un vía crucis. Pero como en el vía crucis Jesús nos muestra, sí, toda su fragilidad humana, que necesitó a alguien, al cirineo para que le ayudara a cargar esa cruz, ¿no? Entonces, también tener esta conciencia como de seres humanos que a veces necesitamos del otro. A veces somos ayuda, pero que necesitamos de la ayuda. Necesitamos decirle al otro, por favor, acompáñame, escúchame.
necesito de tal o cual cosa. Cómo Jesús nos muestra que se cae y se levanta con un dolor grandísimo de lo que pesaba, de lo que dolía, de lo difícil de cargar esto, ¿no? Cómo le dolía ver yo esto, ver a María sufriendo al verlo a él, ¿no? Entonces, pero cómo él siguió avanzando, avanzando para llegar a su meta, porque su meta era morir crucificado para la salvación del mundo y posteriormente resucitar, ¿no? ¿Y qué pasó? Él muere en la cruz, resucita, ¿no? Y viene ahí el cambio, la transformación de Jesús, ya muere a su parte humana completamente para ser ya completamente Dios y ascender a los cielos. Y entonces a través, repito, de la venida del Espíritu Santo, pues toda la mejora, en este caso muy concreto para los apóstoles, ¿no? Cuando ya viene esta revelación y dicen, ah, de esto se trataba todo esto, no entendíamos, ¿no? Bueno, pues nosotros así deberíamos de transitar en la vida para cambiar y ser mejores personas y, e ir entendiendo a veces este tránsito difícil, muchas veces, como bien lo decías tú, Perla, ¿cuáles son los cambios que tengo que hacer para que mi vida sea mejor? Estabas tocando ahorita un tema que me gusta mucho y que es el tema del perdón y que es el tema del resentimiento. ¿Cuántas veces nuestra vida no cambia? Nuestra vida no mejora porque seguimos anclados en el resentimiento y por ende en la falta de perdón. Tú y yo hicimos hace poco, no sé, como un mes y medio, algo así, una plática acerca que se llamó del resentimiento al perdón, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que darnos cuenta y decir, si yo no cambio esto, mi vida no va a mejorar y tampoco va a mejorar la vida de los que me rodean, porque yo estoy anclado en algo que no me conviene. Y fíjate que a mí me gusta mucho la oración de la serenidad que utilizan los grupos de autoayuda, donde habla es precisamente de esto, ¿no? Serenidad, paz, para observar aquello que no puedo cambiar, ¿no? El rendirme, esto no está en mis manos y por lo tanto tengo que vivir en ese bienestar, en esa serenidad, en esa paz, ¿no? Valor para cambiar lo que sí puedo. Y esta es la resurrección, el valor para cambiar aquellas cosas que sí puedo cambiar y que está en mis manos y que soy yo misma en mis actitudes, en mi forma de pensar, en mi forma de reaccionar, en mi forma de controlar o manipular o querer manipular mi exterior, ¿no? Y dice, y la sabiduría, que es un don divino, no es conocimiento, pues no leeríamos muchos libros y yo me pondría muchos libros a leer, ¿no? Esa sabiduría que es un don divino, un beneficio, un don, una gracia de nuestra parte espiritual, ¿no? Para distinguir qué sí puedo y qué no puedo. Y aquello que no puedo, tengo que dejárselo en las manos de Dios, ¿no? Y saber que Dios es un Dios amoroso, generoso, misericordioso. Porque si yo olvido quién es Dios y en quién creo, es poner algo o alguien o una situación en sus manos es difícil. Por eso tenemos que tener claro que Dios es generoso, misericordioso, es fiel, nos escucha nuestro clamor, ¿no? Y esa también es la resurrección. Cambiar ese concepto tal vez equivocado de Dios para volver a contactarnos con ese Dios, con ese Jesús, con ese Espíritu Santo que nos llena para ser mejores personas.
claro, Perla. Y fíjate que, bueno, también en los evangelios, cómo habla Jesús muchas veces de este cambio, ¿no? Fíjate, a mí me encanta el pasaje de la mujer pecadora, ¿no? Cuando todo el mundo lo quiere apedrear. ¿No? Y entonces cuando él la perdona y le dice más o menos palabras, pero le dice, tus pecados te están perdonados, ya nadie te acusó, mujer, nadie te apedreó, vete y no peques más, no peques más. Es esta parte donde Jesús la libera, pero le dice, tú tienes que cambiar, tienes que hacer algo. Y lo vemos en infinidad de parábolas en los evangelios, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a cambiar para mejorar? Bueno, lo que tengo que hacer es primero lo que tú decías, ¿verdad? Darme cuenta que tengo que cambiar en mi persona, qué cambios tengo que hacer en mi vida. Si yo no tomo conciencia, si yo no salgo de mi zona de confort, si yo no salgo de este estadio donde no veo, no oigo, no hablo, no nada, y estoy ahí como un ente, viendo cómo mi familia se destruye, viendo cómo mi vida se destruye, y no quiero tomar conciencia, no voy a poder cambiar. Entonces, el primer paso es date cuenta, date cuenta. Y en el no peques más está esta conciencia de cuáles son los cambios que yo tengo que hacer en mi vida. Porque en esos cambios está darme cuenta de mi pecado. Y cuando hablo de pecado, no me quiero referir a el gran pecado mortal. Me quiero referir en esa parte donde el pecado nos habla del daño que nos hacemos a nosotros mismos y que le hacemos a los demás. Ujú. Y nosotros nos hacemos daño cuando permitimos cosas, cuando hacemos cosas, cuando tenemos comportamientos, cuando estamos fomentando en nuestra familia conductas tóxicas. Y entonces estamos de alguna manera cometiendo ahí un pecado. Y a lo mejor por omisión, pero no nos estamos dando cuenta. Entonces, primer paso, date cuenta. Si no te das cuenta, no puedes cambiar y tampoco vas a mejorar y tu tránsito va a seguir siendo pues un poco inútil, ¿no? ¿Verdad? Sí, y ¿sabes qué? En ese ahí podemos caer en el peligro de justificarnos. Obvio, puedo caer en ese peligro, ¿no? Decir, es que yo soy iracunda porque ustedes me están provocando, porque las situaciones, por quién sabe qué. Es que yo estoy de mal humor, pues entiéndanme porque yo estoy viviendo esta situación complicada. Pero bueno, la situación complicada sí existe, pero ¿cómo respondo a esa situación complicada? Tú hablabas, Sonia, me gustó mucho lo que estabas diciendo, de cómo nosotros tenemos que ver la pasión también en nuestra vida como esas personas que se acercan a nosotros para ayudarnos, ¿no? Tal vez el cirineo para con un alcohólico, alguien con adicción, sea ir a un grupo de autoayuda o buscar la ayuda de un psiquiatra o de un especialista en adicciones. Tal vez para alguien que se mantenga el estado, en el papel de víctima, el buscar a la Verónica es alguien que nos confronte y nos diga, alto, basta de estarte quejando. Y la Verónica, cuando una amiga como tú, que te quiero mucho, Sonia, y que muchos has sido mi Verónica, el poderme secar el sudor, ¿no? Las lágrimas de que me impedían ver el camino, ¿no? Entonces también, que ese también es un cambio, reconocer a las personas que están a nuestro lado y que nos prestan su escucha, su amor, su presencia, ¿no? Y agradecerles esa, esa ayuda, ese su corazón, que nos prestan su corazón o sus pies o sus manos para seguir adelante. La gratitud, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias, Sonia, y gracias a todas mis compañeras del Centro de Oración de ser mis Verónicas en momentos de fragilidad y saber
que me impulsan a levantarme y a seguir avanzando. Y ese es un cambio grandísimo, muy grande, y que les agradezco. Igual, ¿no? Ver qué cambio es el que tengo que hacer. Ujú. Claro, porque, bueno, también hay un dicho, bueno, y agradezco mucho tus palabras, Perla, y me tocan el corazón, y aparte déjame decirte que eres totalmente, bueno, que es totalmente recíproco, ¿sí? Pero también esta frase que dice, ¿no? Si no ha habido, eh, si las cosas no han sido diferentes en tu vida, si no ha habido cambios a positivo en tu vida, este, pues cámbiale, porque si has hecho lo mismo y estás obteniendo los mismos resultados, por ahí no va. Pues busca otro camino para que tus resultados sean diferentes, ¿no? Entonces, a veces salir de este terreno conocido de la codependencia, porque yo siempre, hay muchas definiciones de codependencia y esta, y me gustan todas, pero yo digo que a veces la codependencia es como nadar en esas aguas pantanosas que me impiden avanzar, que estoy allí atrapada, que no puedo salir. Digo, imaginémonos de veras ese pantano donde nos hundimos y nos hundimos, pero ahí vamos, como se puede saliendo. Y de repente nos acostumbramos a nadar en esas aguas pantanosas, porque es lo que conozco y porque pues ahí aprendo a defenderme y a luchar y a dar patadas de ahogado y todo, ¿no? Y a lo mejor a veces dar el paso, recibir la ayuda del que nos avienta la soga allá al pantano y te dice, agárrate de aquí y órale, yo te jalo y estar fuera de ese pantano y decir, bueno, ¿y ahora cómo? ¿Aquí qué hago? ¿No? Eso es difícil, salir de nuestra zona, porque vamos a lo desconocido, porque nos hemos acostumbrado a estar en lo tóxico, en lo complicado, en lo que es doloroso. Pero el cambio lo tenemos que dar para ser mejores personas, entrando a esa parte desconocida. Jesús no sabía cómo iba a morir, Jesús no sabía que le iban a dar todos esos latigazos, Jesús no sabía que lo iban a escupir, que lo iban a humillar, que lo iban a desnudar, Jesús no sabía que iba a transitar a ir por esa cruz tan pesada todo ese tiempo, tampoco sabía que iba a aparecer un Cirineo y la Verónica, o sea, él como humano sí sabía en su parte de Dios, su 100% de Dios, bueno, sabía cuál era su misión y la fue descubriendo, ¿no? Pero pues tampoco tenía todos los detalles de lo que iba a sudar sangre en el huerto de los olivos, que los apóstoles se le iban a quedar dormidos, que Pedro se iba a poner todo sulfuroso y le iba a mochar la oreja al centurión, o sea, una infinidad de detalles que también él desconocía. Sí, a veces en nuestra vida nosotros desconocemos muchas cosas y cuando empezamos a cambiar van surgiendo cosas que no sabemos ni cómo se come, ni cómo hacerle, pero que precisamente el reto es ir caminando, como tú decías muy padre al principio de esta plática, ¿no? Que la Pascua significa tránsito, significa cambio y significa avanzar, ¿no? En este ejemplo que nos ponías del pueblo judío, ¿no? Y tenemos que aprender a avanzar y a caminar en medio de estos cambios que se van presentando, que son a veces tan ah, es que ya no quisiera volver a decir la palabra desconocido, pero que son tan desconcertantes para nosotros y no sabemos cómo manejarlos, que nos da la tentación de mejor me aviento el clavado del pantano otra vez, porque ahí cuando menos ya sé cómo dar patadas, ¿no? Y entonces, no, de veras, la invitación para todos ustedes es ahorita que tenemos tan fresca la resurrección de nuestro Señor y el martirio por el que pasó, saber que la única forma de mejorar en la vida es transitar en el sufrimiento que se nos presenta, aprovechar las Verónicas y los Irineos que Dios pone en nuestra vida, agarrarnos muy fuertes de Él y saber
que no puede haber resurrección sin sufrimiento, ¿no es así, Perla? Claro, ¿y sabes qué omití? Híjole, esa parte tan importante en que nos dice Jesús: "He ahí a tu madre". Y la aparición, nosotros como mexicanos, bueno, los latinos, y yo creo que todo el mundo, de escuchar a María que nos dice: "¿Qué te preocupa? ¿Acaso no estoy aquí, que soy tu madre?", ¿no? Entonces, también ese es un punto importante en que nos marca y nos lo recuerda pues esta Semana Santa que acabamos de pasar. Y otra cosa que también acabas de decir y que también quiero retomar, y aunque suene como para publicidad, quiero decirles que precisamente nuestros talleres están enfocados a eso. Sonia es la directora de la Clínica del Vínculo y nos comparte las heridas desde nuestra concepción para sanarlas, para seguir avanzando como un recurso más en ese conocimiento de la psicología y perinatal, ¿no? El taller Sanando mi historia, que vamos recorriendo desde nuestro nacimiento hasta nuestra vejez y ver qué es lo que nos ha faltado. El taller de la codepende, quiero ser libre, en el que nos manifiestan nuestras manifestaciones enfermas a raíz de haber convivido en ambientes disfuncionales como casa, escuela, sociedad, iglesia, ¿no? Amigos, ¿no? Cómo nuestro taller de autoestima nos ayuda a ir avanzando en esos peldaños para ir sanando cada uno de esas partes que fueron lastimadas. Nuestro taller de pérdidas y duelos, en que nos invita a vivir, es entendernos primero del dolor para poder trascender y aceptar esas pérdidas que hemos sufrido. Y bueno, y orar para sanar, que es un curso de oración que nos invita al perdón y, a la oración por los otros, ¿no? Nos enseña a poder orar por los otros, de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Cómo nuestros talleres nos invitan a detectar conductas inadecuadas, nos invitan a ver y distinguir nuestra distorsión del pensamiento, nuestra falta de límites, nuestra manera en que enfrentamos y que no vemos esa realidad y que vivimos en la negación. Entonces, no es comercial, pero de veras que el centro de oración, bueno, la sociedad en sí, los centros de oración de toda la sociedad, tenemos ese objetivo, darnos recursos para generar esos cambios en nosotros mismos y en nuestras relaciones con los demás. Sí, Perla, claro, porque pues sí, es nuestra misión, ¿no? Y que nosotros lo hemos vivido en carne propia, el tener que aceptar muchas cosas que no nos gustaron en la vida, que nosotros también nos comportamos inadecuadamente con los demás, que hemos sido copartícipes muchas veces en la enfermedad adentro de la familia que nosotros formamos con nuestro esposo, o sea, de tantas cosas que hemos tenido que hacernos responsables, pero de esto se trata para poder cambiar. Tenemos que hacernos responsables una vez que nosotros ya tomamos esta conciencia de lo que no está bien. Entonces tenemos que responsabilizarnos de eso y decir, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Porque déjame decirte, tú hablabas hace rato de dejar el papel de víctima. Hijo, qué importantísimo, porque si yo me mantengo en la parte de estoy así porque mi papá, estoy así porque mi mamá, estoy así porque tal maestro, tal compañero, porque mi esposo, porque mi esposa, por una enfermedad que tengo, por grandes pérdidas que he tenido. O sea, yo me vivo mi vida siendo víctima, sintiendo víctima de todo y de todos. No va a haber cambio alguno, no va a haber mejora alguna. Entonces nosotros siempre les decimos, tenemos que hacernos responsables ya de nuestra propia vida. Tenemos nosotros que agarrar el timón de nuestra vida, de nuestro barco, ¿sí? Y nosotros dirigirla. Ya, ok, ya a lo mejor la dirigieron otras personas en el pasado,
A lo mejor porque fueron nuestros padres y yo era chica, a lo mejor porque yo lo permití mucho tiempo, no importa. Pero hoy por hoy es yo tomo el timón. Jesús tomó el timón cuando agarró la cruz, cuando le dijo al Padre, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y tomó el timón y dijo, esto es, esto me toca y ahí voy. Entonces nosotros no vamos a meter en de vida y asumamos nuestras responsabilidades y dejemos de juzgar a todo de lo que nos sucede. Claro, y podemos hacer empezar por algo muy pequeño, ¿no? Que también nosotros dimos una charla y es parte de este crecimiento emocional y espiritual al que vamos buscando a través de los talleres, es ver mis necesidades, ¿no? Ujú. Ver qué necesidades hay. Y si yo no me gusta esa relación que tengo con un hijo, bueno, pregúntate. Pregúntame, no, me pregunto a mí misma, ¿no? ¿Qué qué está pasando? ¿Es mi forma de hablar? ¿Es mi forma de controlar? ¿Es mi manera imperativa? Haz, torna, ve, haz, ¿no? ¿O es esa parte sumisa en el que me quedo callada y no externo y, ay, pues, así como que tibia, ¿no? Tibia. Entonces, bueno, ¿qué está molestando? Me atrevo a preguntar, a ver, hija, a ver, hijo, a ver, esposo, a ver, hermana, ¿qué es lo que te está molestando? O nada más me exploto y me voy, o cierro la puerta y ya dejo hablando al otro, o simplemente me aíslo, entonces no veo a esa persona, o cómo estoy enfrentando aquellos conflictos que requieren un cambio de mi parte. De mi parte también tenemos un tema muy importante que es el manejo del dinero. No, bueno, estoy gastando de más. Entonces es un cambio en mí. A ver, limítate a lo que tienes, no a lo que quisieras tener en este Ujú, momento. Entonces, bueno, ese también es un cambio. Le ujú. estoy dando un rol equivocado a alguien, le estoy dando un poder para que es falso sobre otra persona, para que me rescate y haga por mí lo que yo no quiero hacer. Entonces, bueno, estos son pequeños, grandes cambios que podemos hacer en este festejo y en esta vida, de esta vida nueva de resurrección. Pues, Perla, a mí me gustaría ya cerrar este programa de veras, diciéndoles a todos ustedes, y me lo digo a mí misma todo el tiempo, que como tú dijiste, Perla, tenemos un modelo muy grande y ese modelo se llama Jesús y que recién acabamos de vivir, bueno, nuestra cuaresma, como cada quien eligió llevarla, y pues ya la Semana Mayor, todo que esto lleva, y que como católicos estamos invitados a seguir este modelo. Y, y este modelo que es un modelo de cambio importantísimo. Entonces, darnos cuenta que sí, nosotros tenemos una gran parte de responsabilidad para ejercer ese cambio y mejorar nuestras vidas, pero, pero que podemos tomarnos de la mano, no de él en cuanto que, bueno, siempre estamos tomados de la mano porque él nunca nos suelta, sino en cuanto a cómo vivirlo, qué significa para mí la pasión. No es nada más como voy a misa y hago oraciones, ¿no? Sino realmente qué me dice en lo más profundo de mi corazón la pasión del Señor, su sí al Padre, su resurrección y bueno, toda esta parte linda, ¿no? Que ahora viene y que a mí me emociona mucho esto, cuando lo he visto así hasta así en películas, ¿no? De que las mujeres fueron a tu Señor estaba ahí y toda esta sorpresa, ¿no? De y cuando lo encuentra, cuando le habla a María Magdalena
pues bueno, y la sorpresa, ¿no? Entonces, que viene esta parte de prepararnos para este Pentecostés, de veras dejarnos tocar por todo esto para que el Espíritu Santo se derrame abundantemente en nosotros, porque dice no, Perla, que el Espíritu Santo es un arma, bueno, la ejecutar esos cambios, ¿a poco no? Claro que sí. Y yo quisiera terminar este programa, Sonia, invitándolos a resucitar, ¿no? Generar estos cambios pequeños o grandes, pero hacerlos, ¿no? Y estar conscientes de que nuestros cambios van a ser una luz para la gente que también nos rodea. Les agradecemos mucho. Por favor, suscríbanse, pónganle me gusta. Es importante. Le queremos dar gracias a Alfredo por su ayuda incondicional para la producción de estos programas. Y bueno, y por supuesto, Sonia, gracias. No, gracias por estar siempre. Ajá. Gracias a ti, gracias Alfredo y gracias a todos ustedes por siempre estar presentes con nosotros y nos vemos la próxima semana. Un abrazo muy fuerte.